Bendiciones a todos, me alegra mucho poder saludarlos. Hoy día de estudio bíblico. Gracias por acompañarme, gracias por estar a nuestro lado, por orar a mi favor y a favor de este trabajo que hacemos para el Señor. Sabemos de la responsabilidad que tenemos, pero también confiamos firmemente en Dios, que es el que habla a través de nuestra boca. Quiero continuar con el tema cómo nos cuida Dios. Y recuerden que hemos venido hablando acerca de esto, basados en lo que el profeta Isaías dice en el capítulo 63, versículo 5. Dice, miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y dice, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Allí hay una expresión de angustia y preocupación sencillamente por lo que se pregunta. Y ya Isaías en el capítulo 59, versículo 16, había dicho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Basados en este texto hemos venido compartiendo acerca de cómo Dios nos cuida, hablando de la protección divina. Y venimos diciendo que existen códigos y símbolos que la ciencia utiliza para identificar o para registrar procesos y advertir con señales, peligros o zonas usadas para el beneficio humano. Dije también que como los símbolos o como los elementos de la tabla periódica, se utilizan esos símbolos para identificar cada uno de los elementos químicos. Y también me referí a las señales de tránsito generales o universales que hacen que una persona que viva en Colombia pueda perfectamente conducir su carro en Inglaterra o en Alemania, así no sepa el idioma, porque esos símbolos le permiten identificar a dónde debe detenerse, aun cuando los idiomas sean distintos. Dije, por ejemplo, que el pare en Colombia es stop en Estados Unidos, en el inglés. Entonces, esto un poco para tratar de adentrarnos en el tema, diciendo que esos signos universales nos permiten, como seres humanos, viajar, conocer, etcétera, etcétera. Y de igual manera dije que en la Biblia utiliza símbolos para demostrar el cuidado que Dios tiene para con nosotros. Y hablamos como una buena madre, como un buen padre. También lo hablamos como pastor, lo mencionamos como esposo. De eso hablamos. Y hoy quiero un poco mostrar cómo en ese cuidado de Dios, la Biblia dice que nos cuida como un ave. Como un ave. San Mateo capítulo 23, el versículo 37, tiene allí un relato del evangelista que nos hace un poco detenernos para revisar lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Allí tiene San Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Escuchen eso. Es el lamento del Señor Jesús sobre Jerusalén. Ustedes saben que Jerusalén era la capital de la, de la nación de Israel, el pueblo de Dios. Y cuando el Señor Jesús se para en la parte alta de la ciudad y empieza a verla, y conociendo las circunstancias que estaba viviendo y el pecado que había arrastrado y el castigo que había sufrido, narrado en la Biblia de la cautividad y todo esto, parece que hay ese lamento del Señor Jesús, porque Israel había vivido todas las etapas, todas las victorias, todos los sufrimientos, porque su corazón se llenó de soberbia y nunca quisieron aceptar a Dios. Si ellos hubieran colocado atención a los preceptos de Dios desde el Éxodo,
Nosotros que leemos el libro de Deuteronomio, cuando Dios los coloca a elegir entre la obediencia y la desobediencia, y ellos terminan en la desobediencia. Y habían visto a Dios obrar, atravesar el Mar Rojo, atravesar el Jordán, ver a Dios proveerles alimento en el desierto, caminar por el desierto por 40 años como castigo a no aceptar, a no creer lo que Dios quería. El Señor Jesús, dolido en su corazón, con su dolor, expresa lo que nosotros queremos compartir. Es que Dios nos cuida, aunque nosotros pensemos que no. Él, viendo su ciudad, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Y él dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Entonces allí nos está indicando el texto que como un ave que cobija a sus polluelos para darles protección. Los pollitos, ustedes los han visto, cómo la gallina abre sus alas y los pollitos se meten allí debajo y ellos se sienten allí protegidos. Y ella baja sus alas y los cubre. Eso es lo que está diciendo. Así es Dios con nosotros. El texto dice claramente: con tu sombra te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ese es un símil maravilloso. Cómo Dios nos cubre con sus alas. La Biblia, hablando el Señor de nosotros, dice que somos para Dios como la niña de sus ojos. Somos para Dios manada pequeña. Somos para Dios ovejas del redil, lo estaba diciendo la semana pasada. Y aquí el texto nos muestra cómo Dios quiso juntar a Israel siempre. Dice: como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Una cosa bien curiosa, y déjenme hacerlo como un apunte. Solamente se mencionan 2 aves domésticas en toda la Biblia. 2 aves domésticas. La gallina y el gallo que cantó en el caso de Pedro, cuando Pedro negó al Señor. No aparecen sino esas 2 animales domésticos. Por el resto usted encontrará la cantidad que quiera, pero domésticos es. Hablando de aves, porque hay otros animales domésticos como el perro, que sí se menciona en la Biblia, pero estoy hablando de aves domésticas. Ahora, lo que he leído sobre estas aves es que además de dar protección, dan calor, dan comodidad a aquellas pequeñas aves, aquellos pequeños polluelos o pollos, y especialmente cuando huyen de las aves de presa. Así es Dios con nosotros. Nos cubre con sus alas para darnos su calor. Nos cubre con sus alas para darnos protección. Nos cubre con sus alas para que podamos sentirnos cómodos. Y es que cuando nosotros hemos entendido la manera como Dios nos trata y sentimos que estamos protegidos por Él, pues nuestra vida es otra. De ahí que la Biblia diga, por ejemplo, el débil diga: fuerte soy. No por su fuerza, sino por quien lo protege. Eso es maravilloso. Maravilloso lo que la Biblia dice: nadie te tocará a ti sin antes tocarme a mí. Es las alas que nos cubren, y nos protegen, y para llegar donde estamos nosotros hay que pasar por esa cobertura. El Salmo 91, que ustedes seguramente, la gran mayoría de ustedes lo sabe de memoria, acuérdense lo que dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Escuchen: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, Dios como un abrigo nos cubre. Y el texto que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, está hablando del Todopoderoso. Es decir, que no hay ninguna duda, absolutamente ninguna, de que alguien nos pueda hacer daño. Porque quien nos está protegiendo es el Omnipotente, el Todopoderoso.
De ahí las canciones y las expresiones del Antiguo Testamento cuando se habla del poderoso de Israel. Y el Salmo 91:4, déjenme, yo se los leo. Él dice, con sus plumas, mire que está utilizando esta figura como de un ave doméstica, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Qué hermoso el cuidado de Dios para nosotros. Y qué forma poética y literaria de poder describirlo, para que nosotros lo podamos tener en nuestra mente, como una ave, como una gallina cuida sus polluelos. De esa manera Dios nos cuida a nosotros. Y como la gallina está dispuesta a proteger con su propia vida a sus hijos, Dios está dispuesto a protegernos a nosotros con todo y en cualquier situación. Yo creo que valdría la pena que pensáramos en eso y pudiéramos estar confiados y seguros, sabiendo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El otro asunto es que Dios nos cuida como un águila que cuida a sus polluelos. El libro de Deuteronomio capítulo 32, en el versículo 11, hay también una expresión gráfica maravillosa sobre la manera como Dios nos cuida. Y me llama poderosamente la atención porque hay una descripción. El 32:11, en un cántico, en el cántico de Moisés, miren lo que dice. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. ¿Saben qué significa eso? Como el águila que excita su nidada, los mueve para que se ejerciten. Revolotea sobre ellos para que la vean volar. Extiende sus alas, dice, los toma y los lleva sobre sus plumas. ¿Sabía usted que el águila toma a sus aguiluchos y los monta sobre sus alas y los lleva a pasear, a que miren el firmamento, a que miren lo que está, la creación? Esa es la tarea. La Biblia acude a este símil porque el águila se caracteriza por el gran afecto o el gran cariño que muestra hacia sus polluelos. Los protege, les provee el alimento y además los enseña a volar. Los que saben, los historiadores y los que conocen la vida de las águilas saben que llega un momento en que las águilas toman a sus polluelos y los empujan. Literalmente los empujan para que arranquen a volar. Primero los monta sobre sus alas y los lleva a pasear. Y luego los pone en el nido y los empuja para que ellos fortalezcan sus alas, para que aprendan a volar. Les enseña las estrategias de caza, de cacería. Pero el águila se convierte en protector. Ustedes saben que el ave más poderosa que existe sobre la tierra es el águila. Dios, como un águila que protege sus polluelos, protege nuestra vida. Nos enseña a volar. Hay momentos que nos revuelve el nido. Hay ocasiones en que uno dice, no sé qué me está pasando. Y atravesamos por circunstancias adversas y difíciles y lo que no sabemos es que Dios está excitando el nido, removiendo el nido para que nosotros aprendamos a volar y podamos defendernos de todas estas cosas que tenemos que enfrentar a diario. Hay algo allí, el libro del Éxodo, en el capítulo 19, versículo 4, escuchen lo que dice. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Miren cómo Dios se refiere a su pueblo. Le dice, ustedes vieron cómo los protegí.
Ustedes vieron cómo los llevé sobre mis alas, sobre alas de águila, los guardé. A veces tenemos luchas y dificultades y pensamos que Dios no está presente. Dios sí está presente. Las circunstancias adversas de la vida es lo que hace que podamos volar tan alto, de la misma manera que hace el águila. Vuela alto y se encumbra para poder mirar desde arriba. Y a veces tenemos miedo de volar. A veces tenemos miedo de enfrentar las circunstancias, de enfrentar los abismos que tenemos que enfrentar todos los días. Salimos con miedo de casa y nos preguntamos qué nos va a pasar, qué va a suceder. ¿Será que puedo? ¿Será que soy capaz? Y lo que Dios dice es, ustedes ya me vieron obrar, que los llevé sobre mis alas y les enseñé a volar. Hemos aprendido a volar en Dios. Hemos aprendido a dimensionar. No tenemos por qué estrellarnos. Dios nos ha enseñado. Esto es demasiado importante. Yo recuerdo que Isaías por allá hablando de los jóvenes, cuando dice los jóvenes se fatigan y se cansan y caen. Dice, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas y volarán como águilas. Eso es precisamente el propósito de Dios. Que nosotros podamos llegar a poder enfrentar los vientos del norte y del sur, los vientos, los fuertes vientos que quieren acabar con nuestra vida. Podamos pasar por encima de ellos y encumbrarnos, entendiendo que el propósito de Dios es enseñarnos a volar, guardarnos como el águila, guarda, cuida, provee y enseña a volar a sus polluelos. De ahí la importancia de nosotros poder mirar a Dios. De ahí la importancia de poder entender que Dios tiene muchas maneras de cuidarnos y aquí estos asuntos que hemos visto o estas formas que hemos visto, lo único que nos muestran es a un Dios protector, a un Dios cuidadoso, que a través de toda la Escritura, que a través de toda la Biblia, nos va mostrando los modos y las formas en que Dios opera para cuidarnos. Y no podemos olvidar, llegando ya casi al final de esta serie, que la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que el Señor dice, yo soy tu guardador. Yo soy tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Eso dice la Biblia. Solamente que Dios está esperando de nosotros una actitud, una vida, una decisión. Cuando somos capaces de asumir esa decisión y entregarle nuestra vida y ponerla al control y al cuidado de Él, ya no nos queda más sino recordarle el texto bíblico que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios y no hay más. Entonces no tenemos que acudir a la venganza, ni a la ira, ni a querer destruir. El texto bíblico literalmente dice, encomienda a Jehová tu camino, es decir, tus circunstancias, tus sueños, tus aspiraciones, encomiéndalos a Él, entrégaselos a Él. Y entonces Él hará, porque Él hace por nosotros y Él hace con nosotros. Hace por nosotros en la medida que nos protege, nos guarda, nos provee, pero hace con nosotros en la medida que nos habilita, nos prepara y nos permite hacer cosas, nos permite hacer muchas cosas que enriquecen nuestra vida, pero que exaltan su nombre, exaltan su bondad.
De ahí que cuando uno conoce a Dios, no es que no tenga temores, es que el miedo ya no existe. No existe para nosotros. ¿Por qué no existe? Porque tenemos confianza en Él. La enseñanza bíblica clara que hemos compartido por siempre es, para nosotros, vida, es vida. Cuando dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún lo que aparentemente para nosotros no es bueno, nos ayuda bien. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. El propósito de Dios es tomar nuestra vida para guardarla, para guiarla. Y estamos protegidos. No olviden lo que dice el Evangelio. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Hay protección divina. Protección divina. Pablo da una evidencia de esto cuando naufraga. ¿Y se acuerdan? Que dice que estaba acomodando unos leños y una serpiente lo mordió. Y todos dijeron, este hombre muere, era irremediable. No había otra posibilidad, solo morir. Pero se cumple en San Pablo lo que el texto dice. Tomarán en sus manos serpientes y tampoco les harán daño. ¿Saben qué se llama eso? Protección divina. Aquella gente equivocadamente lo consideraron como un hombre sobrenatural, lo consideraron como un Dios. Y acuérdense que hasta adoración y culto le iban a dar. Pero no, solamente era un hombre protegido por Dios, cuidado por Dios, guardado por Dios, porque en el propósito eterno de Dios, Dios no permitirá que nos pase absolutamente nada. Entonces, aprendemos en esta serie de lecciones que Dios nos cuida como una buena madre, como un buen padre, como un buen pastor, como un ave doméstica, como un águila o como un buen esposo. Que su oración, que mi oración sea siempre, Señor, quiero habitar bajo la sombra del Omnipotente. Quiero estar cubierto con tus alas, porque es el único lugar donde yo puedo estar seguro. Los bendigo a todos. Espero que esta serie de lecciones sobre la manera como nos cuida Dios los haya enriquecido y bendecido como lo ha hecho conmigo. Nos vemos la próxima semana. Y bueno, si quieren visitarnos en nuestra comunidad, Iglesia Cristiana Misionera del Sol en Bogotá, o seguirnos en las redes, hágalo. Oramos por usted, ore por nosotros siempre. Feliz noche para todos. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente número 21-004-06-7785. 21-004-06-7785. O en Bancolombia, cuenta de ahorros número 912-0007-0319. 912-0007-0319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.